Buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenido a la clase de Fisiología Sistémica. Empezaremos con la segunda unidad, Sistema Urinario. Recuerden que esta es una unidad que abarca todo el segundo parcial. Vamos a hacer un resumen, diríamos, lo que es la función del sistema urinario. Entre las funciones del sistema urinario tenemos el equilibrio ácido-base, eliminación de desechos tóxicos, recuperación de sustancias, el equilibrio electrolítico, regulación del metabolismo de la vitamina D y regulación de la eritropoiesis y regulación de la presión arterial. Empezaremos con el equilibrio ácido-base. El equilibrio ácido-base requiere la integración de 3 órganos: el hígado, los pulmones y el riñón. En resumen, el hígado metaboliza las proteínas, produciendo iones de hidrógeno. El pulmón elimina el dióxido de carbono y el riñón genera nuevo bicarbonato. En la siguiente función tenemos eliminar desechos y tóxicos. Aquí se da el proceso de metabolismo de las proteínas, produciendo ácidos no volátiles que no pueden eliminarse por los pulmones, como el ácido clorhídrico, el sulfúrico, el fosfórico y el ácido láctico. Estos son taponeados por el bicarbonato y excretados por los riñones. Eliminación de desechos. El cuerpo produce diferentes tipos de productos de desecho, incluyendo el sudor, el dióxido de carbono, la heces y la orina. Estos productos de desecho son eliminados del organismo en diferentes formas. Recuerdan, el sudor se le excreta a través de los poros de la piel. El vapor de agua y el dióxido de carbono son eliminados siendo expirados por los pulmones y exhalados. Y la parte no digerida de los alimentos se convierte en heces en el interior de los intestinos y se excreta en forma sólida a través de las deposiciones. La orina fabricada por los riñones contiene los productos secundarios del metabolismo corporal, tales como sales, urea, toxina y agua, que si no son eliminados vía renal producirían una ozoemia. Los riñones y el aparato urinario, que incluye los uréteres, la vejiga, la uretra y el riñón, filtran y eliminan de la sangre esas sustancias de desechos. Vamos a hablar sobre la recuperación de la sustancia. La filtración ocurre en una unidad dentro de los riñones llamadas nefrona, que estas son las células especializadas de los riñones. Cada riñón tiene alrededor de 1 millón de nefronas. En la nefrona, un pequeño vaso sanguíneo o capilar llamado glomérulo se produce, vamos a ver si lo tenemos aquí está, se produce un complicado intercambio de sustancias químicas a medida que los desechos y el agua salen de la sangre y entran al sistema urinario. Si ustedes pueden ver, esta es una nefrona, que es la unidad funcional del riñón, y aquí se da un intercambio, se da reabsorción y absorción. Luego vamos con la siguiente, equilibrio electrolítico. Los electrolitos son minerales en el cuerpo que tienen una carga eléctrica. Se encuentran en la sangre, la orina y tejidos y otros líquidos del cuerpo. Por ejemplo, la medición de la tasa de eliminación del calcio en la orina es fundamental para detectar hipercalciuria, que es la causa metabólica más frecuente de los cálculos renales. Regulación metabolismo de la vitamina D. El riñón es esencial para las acciones de la vitamina D porque es el sitio principal de conversión de la 25-hidroxivitamina D a 1.25-hidroxivitamina D a calcitriol. Regulación de la eritropoiesis. La eritropoiesis es el proceso de formación de eritrocitos. Comienza en la médula ósea y está regulada por la hormona de la eritropoyetina.
Luego vamos con la regulación de la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? ¿O qué es la presión arterial alta? La presión arterial mide la fuerza que ejerce la sangre contra la pared del vaso sanguíneo. El exceso de los líquidos en el cuerpo aumenta la cantidad de líquido en los vasos sanguíneos y hace que la presión arterial aumente. Los vasos sanguíneos estrechos, duros o obstruidos también aumentan la presión arterial. Diríamos, ¿cómo daña la presión arterial a los riñones? La presión arterial alta hace que el corazón trabaje más duro y con el tiempo puede dañar los vasos sanguíneos por todo el cuerpo. Si los vasos sanguíneos de los riñones se dañan, es posible que dejen de eliminar los desechos y excretos y exceso de líquido del cuerpo. Vamos a hablar de el riñón, anatomía del riñón. Está situada en la cavidad abdominal debajo de la pared sublumbar. El riñón derecho es más craneal que el riñón izquierdo. Su relación por su simetría es que tiene relación diferente. El riñón derecho se relaciona con el diafragma, el hígado, asas intestinales, ciego y peritoneo, y con la vena cava caudal. El riñón izquierdo con el páncreas, asas intestinales, peritoneo, intestino delgado, arteria aorta abdominal. Los uréteres. Órganos tubulares están principalmente conformados por revestimiento. Representan el canal de excreción del riñón. Se origina en la pelvis renal y termina y desemboca en la vejiga. Y aquí tenemos, aquí está, y ventral y caudalmente se relaciona con, eso ya lo habíamos explicado, aquí está la forma, ventral y caudal y cerca de las paredes, aquí, esa, 11, 12, 11 y 13. Los uréteres tienen una longitud, varía según la especie. Bovino 45 centímetros, equino 70 centímetros, porcino 25 centímetros y canino de 12 a 16 centímetros. Los uréteres, su estructura histológica está compuesta por una musculatura lisa, una luz del uréter, el epitelio, un epitelio de transición. Es una fibra muscular con submucosa y mucosa. Fibra muscular, mucosa y submucosa. Ahora tenemos la vejiga. La vejiga urinaria en los animales grandes está situada en la cavidad pelviana y en contacto con el hueso pubis. Cuando la vejiga del perro se llena, se extiende ampliamente en la cavidad abdominal. La vejiga es mantenida por un sitio de ligamento, dos ligamentos laterales y un ligamento mediano. Aquí tenemos la vejiga, tenemos su relación con las asas intestinales y la sínfisis pelviana. Asas intestinales y sínfisis pelviana. La vejiga. La uretra. La uretra femenina es corta y extensible. Discurre sobre el suelo de la pelvis. La uretra atraviesa oblicuamente la pared de la vejiga y se abre en el orificio uretral externo en posición ventral entre la vejiga y el vestíbulo de la vagina. En la yegua es corta y ancha. En la cerda posee divertículos suburetrales y en la perra es larga. Aquí tenemos las dos láminas.
Aquí, ok. Oh, shit. Ok. Vejiga. Ok. La uretra masculina, la parte pélvica se extiende del orificio interno de la uretra en el cuello de la vejiga hasta la salida de la pelvis en el arco isquiático. La parte pélvica se extiende desde el orificio interno de la uretra en el cuello de la vejiga hasta la salida de la pelvis en el arco isquiático. Su segmento entre el orificio interno de la uretra y el colículo seminal se denomina parte prostática. Sigue luego la parte común al aparato urinario y genital. La parte prostática que se extiende hasta la salida de la pelvis en el arco isquiático. Y a continuación comienza la parte peniana. El límite entre ambas se denomina istmo uretral. Ok, el flujo sanguíneo. ¿Cuánto consume? El cerebro, aquí tenemos un ejemplo del flujo sanguíneo, lo que consume. El riñón consume el 20% en reposo y un 2% más en ejercicio. El sistema urinario tiene el 25% de gasto cardíaco, la orina, ultrafiltrado de la sangre y órganos urinarios tenemos en resumen riñón, uréter, vejiga y uretra. Aquí tenemos el riñón, las glándulas, ¿cuáles tenemos aquí? Las glándulas adrenales. Aquí tenemos el riñón, cómo está compuesto el riñón, la cápsula, la corteza, los glomérulos, los túbulos proximales, los túbulos distales, la médula, la asa tejenles, que tenemos la descendente y la ascendente, la pelvis renal. Anatomía diferencial entre los órganos. Tenemos el riñón del equino, que tiene una simetría. El derecho, forma de corazón, unos 700 gramos de peso, de 2 a 11 litros, produce de 2 a 11 litros diarios de orina y orina 4 a 6 veces al día. Ubicación, última costilla. Tenemos el del bovino, lobulado, pesa unos 700 gramos y produce de 8 a 22 litros de orina al día y orina 9 veces al día. Ubicación de la lumbar 2, lumbar 3 a la lumbar 4. El riñón del porcino, arriñonado, pesa unos 200 gramos y produce orina de 2 a 6 litros al día y orina frecuentemente y está ubicado en la lumbar 1, lumbar 2 y la lumbar 3. Y aquí tenemos una estructura microscópica del riñón. Y como habíamos hablado, la nefrona es la unidad funcional del riñón que cumple las funciones fisiológicas del riñón y hay aproximadamente 1 millón de nefronas por riñón y está formado por el glomérulo, donde está la filtración, los túbulos contorneados proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y los túbulos colectores. Esa es la primera clase de fisiología renal. Luego, este es un pequeño repaso de anatomía. Luego, ok. Muchísimas gracias, muchachos.